Yo soy Rodrigo Villarruel y esto es Electroprac, el canal donde encontraremos el eslabón perdido entre la teoría y la práctica. En esta ocasión les mostraremos un sistema de alarma con flip-flops como parte de una serie de videos donde mostraremos las aplicaciones que tiene la electrónica digital. Comencemos. El proyecto consiste en realizar el diseño de un sistema electrónico que nos permite activar una alarma cuando se abran puertas o ventanas. Posteriormente realizaremos la modificación para reemplazar estos sensores de apertura de puertas por sensores de temperatura, sensores de luz y sensores de movimiento. Inicialmente, para realizar el diseño necesitamos asignar variables. Y vamos a contemplar inicialmente esta puerta como la variable A, donde conectaremos un sensor de apertura. Se sugiere un sensor del tipo magnético, el cual funciona de la siguiente manera. Tiene un interruptor que es activado mediante el efecto del campo magnético, que tiene un imán que se acerca y se aleja de él en función a si la puerta se encuentra cerrada o se encuentra abierta. Prácticamente la apariencia física es esta, con sus dos cables de conexión para alimentación, resistencia de protección y tierra, y el imán se encontraría en la otra parte del sensor. Este sensor entonces lo vamos a aplicar en la puerta A, de igual manera en una puerta B. Tenemos por lo tanto dos entradas. Utilizaremos como lógica combinacional la función lógica OR, la cual nos permite que la alarma se active cuando esté por lo menos una de las entradas activas. Cuando uno de los sensores, el de la puerta A o el de la puerta B, detecten la apertura, se tendría que encender la alarma. Si están los dos activos al mismo tiempo, de igual manera la alarma tiene que estar activa. Bien, esta es la función lógica, la compuerta lógica OR, que cumple con esta tabla de verdad. En caso de que nosotros queramos utilizar más entradas para más zonas, lo que tenemos que hacer es ir ampliando esta compuerta a una compuerta de 3 entradas o ir haciendo una combinación de varias compuertas OR para tener las entradas que uno desee. Aquí tenemos nosotros la tabla de verdad de una OR de 3 entradas ABC, para la cual tendríamos que habilitar un tercer sensor conectado a otra ventana, de tal forma que cualquiera de los tres, A, B o C, puedan activarme a la alarma. Observen que si los tres están desactivados, se encuentran en 000, por lo tanto la alarma se encontraría apagada. Si por lo menos uno de ellos, o dos, o los tres se encuentran activos, vale decir abiertos, entonces la alarma va a quedar activada. Bien, en el diseño inicial estamos contemplando utilizar una compuerta OR. Si tenemos dos entradas, dos zonas, entonces tendríamos que utilizar una OR de 2 entradas. Sin embargo, si es un problema, vamos a hacer la simulación para analizar el comportamiento. Fíjense que si yo activo cualquiera de las entradas, se activa la salida. Sin embargo, cuando yo desactivo la entrada, si yo cierro la puerta, entonces la alarma deja de sonar, y ese no es el comportamiento que se espera de un sistema de alarma, ya que el sistema de alarma tiene que tener un sistema de retención de información, tiene que memorizar que la alarma ha sido activada y por más que se desactive tendría que permanecer activo. Entonces, para tal efecto la compuerta OR simplemente no me va a servir. Vamos a utilizar entonces un flip-flop. El flip-flop que utilizaremos será de tipo JK, el cual consta de 2 entradas síncronas JK que van sincronizadas con el reloj. Se sincronizan con las transiciones dependientes negativas.
siempre y cuando en las entradas asíncronas preset y clear se encuentren en un estado lógico 1. Las entradas asíncronas preset y clear dejan sin efecto a las entradas síncronas JK y clock. Por tal efecto es que tiene las condiciones no importa marcadas con la letra X. Y en tal sentido, la entrada asíncrona preset activa en 0. Cuando se encuentre un valor 0, va a activar a la salida. De similar forma, cuando la entrada asíncrona clear se encuentre un valor 0, va a borrar la salida, quedando inválidas la activación de ambas de manera simultánea. Como podemos observar, las entradas síncronas quedan sin efecto cuando uno utiliza las entradas asíncronas, y es por esa razón que nosotros vamos a darles un nivel lógico constante. No puede ser un 1 o un 0. En nuestro caso vamos a darles un nivel lógico 0 todo el tiempo, y vamos a activar y desactivar mediante las entradas preset y clear. El flip-flop que utilizaremos será el 74LS112, el cual tiene las entradas J, clock y K como entradas síncronas. Como ya se indicó, las vamos a llevar a un nivel lógico 0 para que estén constantemente desactivadas, porque las entradas asíncronas set y reset son las que van a comandar el flip-flop. Observemos que este flip-flop entonces puede ser activado. Tenemos la salida Q, que se encuentra en un nivel lógico de 0. Para activarla tenemos que darle un pulso en bajo aquí en la entrada set. Para desactivar necesitamos darle un pulso temporal en bajo en la entrada reset. Bien, ahora debemos nosotros unirlo con la lógica combinacional que hemos analizado al principio. La compuerta 74LS32, sin embargo, tiene un pequeño problema para poder acoplarse con nuestro flip-flop, ya que esta compuerta, al momento de detectar la apertura de una puerta, se activa con un 1, y de manera contraria en el flip-flop yo necesito que se active con un 0. Por tal motivo vamos a reemplazar, vamos a cambiar la compuerta OR por una compuerta NOR. Ahora sí, cuando el sensor de apertura de puerta detecte la apertura, mandará un nivel lógico 0 hacia la entrada set. Verifiquemos el funcionamiento uniéndolo. Aquí ya tenemos unido la compuerta NOR con el flip-flop JK, y cuando cualquiera de esas dos entradas detecte la apertura, por más que se la vuelva a cerrar, ya se encuentra enclavado, ya se encuentra en memoria el nivel lógico 1 y ya se encuentra encendida la alarma. Solo puede ser apagada desde un punto, desde un interruptor de reseteo, que naturalmente debe ser conocido solamente por el dueño del domicilio. Con cualquiera de esas dos entradas yo puedo activar la alarma. Una modificación bastante interesante de este circuito es poder cambiar esta compuerta NOR por una compuerta AND con las entradas negadas, basándose en el teorema de De Morgan, el cual indica lo siguiente: una compuerta NOR, la suma y el resultado negado representa una compuerta NOR, puede ser reemplazada por una compuerta AND con sus entradas negadas. De igual forma, si yo tuviera una compuerta AND con su salida negada, que llegaría a ser una NAND, yo la puedo reemplazar por una compuerta OR, pero con sus entradas negadas.
Aquí tenemos gráficamente aquello. La compuerta NOR lo podemos convertir en una compuerta AND con entradas negadas. Para efectos de simplicidad se suele colocar simplemente los círculos en las entradas para indicar que hay una negación de esta forma, pero llega a ser lo mismo. Haremos aquello. El funcionamiento tendría que ser exactamente el mismo. Verifiquemos. Al realizar la apertura de una de las puertas en uno de los sensores de apertura, la alarma se activa. Por más que yo vuelva a cerrar esa puerta, permanece en memoria el estado de alarma. Reseteo y verifico con la otra entrada. Le doy un 1 lógico, temporalmente lo vuelvo a desactivar y se quedó almacenado el estado de alarma. Aquí tenemos el circuito modificado para trabajar con 3 entradas, para el cual hemos utilizado una compuerta 74LS11, que es una AND de 3 entradas, y hemos reemplazado las compuertas 74LS04 por compuertas 74LS14, debido a que estas últimas tienen una ventaja con relación a las anteriores, y es que tienen entradas de tipo Schmidt-Traeger. Si tú deseas saber más acerca de dispositivos con entradas de tipo Schmidt-Traeger, no dudes en suscribirte al canal, darle un like, presionar la campanita y te responderemos de manera inmediata. Verificaremos el funcionamiento. Con cualquiera de estas 3 entradas, de estos 3 sensores de entrada, podemos accionar la alarma. Vamos a activar el interruptor de la ventana y lo desactivamos. La alarma permanece activada a menos que yo presione el reset. Con cualquiera de las 3 entradas yo puedo activar la alarma. El reset es un pulsador que debe regresar a su estado lógico 1 después de resetear. Bien. Finalmente, ya para concluir, ahora debemos nosotros analizar cómo vamos a realizar la implementación de este circuito, porque prácticamente ya está todo solucionado. Es un circuito bastante básico, bastante útil también, pero debemos analizar cómo vamos a realizar las conexiones de las entradas a los interruptores y la salida hacia la alarma. La salida tendrá que trabajar con algún dispositivo que permita activarme una sirena, una alarma que trabaje con 220 voltios, y las entradas tienen que permitirme la activación mediante los interruptores del interruptor de apertura de puerta, que son magnéticos. Bien, aquí tenemos nosotros una red trabajando con 5 voltios, en el cual vamos a obtener el valor de voltaje en este punto, que va a ser el nivel lógico que vamos a utilizar. Podemos colocar un voltímetro y observamos que cuando está presionado tenemos un nivel lógico 0, y cuando está abierto tenemos un nivel lógico de 5 voltios. Todo esto porque se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. Si es un circuito cerrado tenemos 0 voltios, si es un circuito abierto tenemos el mismo voltaje que la fuente, debido a que no circula ninguna corriente y la caída de voltaje sobre este resistor es 0. Bien, esto lo vamos a adaptar a nuestro circuito. Observen que los sensores de aperturas de puerta y ventana deben estar normalmente cerrados, y cuando se abran deben generar el 1 lógico para activar la alarma. Observemos que el reset es activo en 0, por lo tanto debe estar en estado normalmente abierto, de tal forma que cuando yo presione y le dé un estado lógico de 0, recién voy a resetear.
verificamos el funcionamiento, le damos un pulso al interruptor de la puerta 1 y la alarma se ha activado. Vamos a resetear. Damos un pulso a la entrada al interruptor de la puerta 2, la alarma se activa. Desactivamos con reset y lo mismo con el último sensor. Activamos la alarma y la reseteamos. Para finalizar, debemos conectar a la salida un sistema que trabaje con un relé. El relé que vamos a utilizar va a estar accionado mediante un transistor, debido a que la corriente que viene desde las salidas de los circuitos digitales es muy pequeña. Por más que sea 5 voltios y el relé también sea de 5 voltios, la potencia que suministra la salida de estas compuertas es muy pequeña, que no va a poder activar el relé. En tal sentido utilizamos un transistor para que pueda amplificar esta corriente a un valor más elevado. El transistor, si bien es un amplificador de corriente, nos va a permitir trabajar en su estado de conmutación, de tal forma que entre colector y emisor es como si hubiera un interruptor. Cuando está abierto se encuentra en corte y cuando está cerrado se encuentra en saturación. Por lo tanto, cuando se encuentra en saturación, a la bobina va a llegar directamente el voltaje de la masa y va a circular toda la corriente que requiere. Para poder activar, necesito realizar el cálculo de esta resistencia en la base, partiendo del voltaje que llega en esta terminal de la resistencia y calculando la corriente que va a circular a través de ella. Para realizar el cálculo de la resistencia de base, nosotros tomaremos como punto de partida el voltaje que cae sobre esta resistencia y la corriente que circula sobre la misma, para que posteriormente, mediante la ley de Ohm, nosotros podamos determinar el valor de esta resistencia. En este punto, el voltaje que va a llegar desde el circuito digital se va a encontrar entre 4.5 y 5 voltios. El voltaje que existe entre la base y el emisor es de 0,7, por lo tanto nosotros tendremos un voltaje de la resistencia de base igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor. La corriente que circula a través del colector es igual a beta veces la corriente de base. Esa es la fórmula de la ganancia de corriente en un transistor cuando se encuentra trabajando en amplificador de continua, y nos va a servir para determinar la corriente que circula por la base, que es la corriente que necesitamos para determinar el valor de esta resistencia. Para utilizar esta fórmula tenemos que reemplazar en ella el valor del beta mínimo. El valor de beta mínimo se da cuando el transistor se encuentra en estado de conmutación, prácticamente en estado de saturación, cuando el interruptor se cierra entre colector y emisor. Este dato lo obtenemos de la hoja de datos, para este caso del BC546. Estamos trabajando aquí con 48 voltios y una resistencia de 450 ohmios. Por lo tanto, podemos determinar también que la corriente de colector va a ser igual a los 48 voltios entre esa resistencia de la bobina. Con estas fórmulas y reemplazándolas en la ley de Ohm aplicada a esta resistencia, obtendremos este resultado. Reemplazamos los datos y obtenemos el valor de la resistencia de base. La resistencia de base debe ser un valor comercial, puede ser el inmediato superior o el inmediato inferior, no va a afectar mucho. Si es un poco más pequeño que el valor calculado, está dentro de lo permitido. Lo que no debemos hacer es irnos mucho más lejos, ¿no? Si nos ha salido 4.4 kilo ohmios, debemos utilizar un valor de 4.3 o un valor de 4.7. Bien, una vez determinado el valor de la resistencia, conectamos al circuito
y verificamos el funcionamiento. Le damos correr al proyecto y vamos a activar con cualquiera de estas tres entradas de alarma. Vamos a hacer la prueba con la tercera. Le damos un pulso, observamos que la lámpara se ha encendido. Para resetear, damos un pulso en la entrada asíncrona reset. Verificamos con otra entrada y se activa. Veamos que si bien aquí nosotros tenemos una lámpara de 220 voltios conectada a los 220 voltios de la red, que equivale a 311 en voltaje máximo, pero en voltaje eficaz son 220 voltios, podemos reemplazar esta lámpara por cualquier tipo de carga eléctrica que nosotros queramos. Puede ser un motor, una bomba, un compresor. Si necesitamos trabajar con potencias mayores, podemos reemplazar esta lámpara por una bobina de un contactor y así dimensionar el contactor a la capacidad que nosotros requiramos. Por último, una última modificación que podemos hacer a este circuito va a ser aplicando lo que es la lógica de las compuertas en circuitos cableados. Nosotros tenemos aquí que para una compuerta NOR podemos conectar las entradas normalmente cerradas en serie para activar a la salida. Vamos a verificar aquello más para ver una forma de simplificar nuestro circuito. Bien, damos run al proyecto y vamos a verificar el funcionamiento. Vamos a activar cualquiera de estas tres. Fíjense, si están normalmente cerradas, cualquiera de las tres que nosotros abramos va a generar un 1 lógico y va a encender la lámpara. Y podemos resetearlo desde el pulsador de reset. Bien, con esto damos por concluido el proyecto de la alarma. En una segunda entrega vamos a realizar la modificación de las entradas para poder conectarlas a nuestros sensores de movimiento, sensor de temperatura y sensor de luz. No hay nada más por hoy. Si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse, darle un like. Hasta la próxima.